Sean todos bienvenidos a la IE, Inteligencia Espiritual. Volvemos acá con el podcast, un nuevo capítulo, un nuevo episodio y obviamente con un tema muy interesante. Nos acompaña una vez más el pastor David. Que el Señor lo bendiga, pastor. Hola Johnny, ¿Cómo ha estado? muy bien, gracias. Qué bien escuchar que se encuentra bien. Está bien porque a diferencia de todos los otros podcasts no estamos comiendo bolón. Estamos en ayuno y en oración. Pues con razón me dolía un poquito la cabeza, no sabía Sí, así por que qué. Parece si que este episodio es rapidísimo, ya saben por qué. hace falta el bolón. Tenemos hambre. Pero aparte de esa hambre que tenemos, hemos también traído un lindo tema muy discutido en las iglesias, que es acerca de vivir en el Espíritu, ¿no? Siempre nosotros podemos escuchar en el contexto cristiano de que las iglesias hablan de qué es vivir en el Espíritu, pero si nosotros vamos viendo iglesia por iglesia, vemos que ese concepto puede tener diferencias entre cada iglesia. O sea, para unos es vivir en el Espíritu, cierta forma de actuar, cierta forma de, incluso en los mensajes que se dan. Y lo que nos ha animado a hacer este episodio de vivir en el Espíritu es porque hoy en día, gracias a la globalización, podemos decir así, o los videos, las redes sociales que nos muestran, por ejemplo, a personas que son llamadas pastores, apóstoles, etcétera, que hacen el uso de lo que para ellos significa vivir en el Espíritu, y vemos gente temblando, vemos gente que tiene como superpoderes. Y por eso le decía al pastor que empecemos el capítulo hoy día que me dé con el saco y que yo sienta algo. Pastor, vivir en el Espíritu. Sí, Johnny, gracias a Dios tenemos la Escritura, que es la fuente, ¿verdad? Que es la que nos guía a la verdad. Entonces, usted decía que según la iglesia que vaya hay una diferente forma de pensar que el Espíritu actúa. Pero para eso tenemos la Escritura, para que la Escritura sea la que nos guíe a actuar conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que nosotros pensamos, sentimos o creemos, sino conforme a la palabra de Dios. Así es. Para eso es la Biblia. Y algo curioso que me ha pasado, por ejemplo, es que cuando veo a estos hermanos de otra iglesia, y saben, por ejemplo, que en nuestra iglesia de pronto no practicamos esas cosas, preguntan, pero ¿y ustedes creen en el Espíritu Santo? ¿Sí tienen ustedes el Espíritu Santo? Y quisiera comenzar preguntándole, para ir ya yendo al fondo de esto, ¿quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu. Entonces, empecemos desde ahí. El Espíritu Santo es Dios. Sí, algunas personas dicen que el Espíritu no es más que la fuerza de Dios, pero el Espíritu, la Biblia lo enseña con claridad, que es Dios mismo. Usted me nombraba un pasaje, que es el libro de Hechos. Sí, en el libro de Hechos, capítulo 5. Ananías y Zafiro. Lo leo. Sí, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? observe eso. ¿Para que le mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Usted no le puede mentir a una fuerza. Así es. Usted no le puede mentir a la luz. La luz es una fuerza, ¿verdad? Usted no le puede mentir a la luz. A la gravedad. Usted no le puede mentir a una fuerza. Le miente a una persona o a un ser, ¿verdad? En este Exacto. caso, a Dios. Siga.
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿a quién le ha mentido Ananías? A Dios. Al Espíritu Santo, y más luego dice Lucas que le ha mentido no al hombre, sino a Dios. Entonces, el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, de Dios. Creo que es súper importante entenderlo y hablar de quién es el Espíritu Santo, porque vemos que a veces la práctica en las iglesias es que nosotros le damos como que una orden al Espíritu. Por ejemplo, hay lugares donde se invita siempre al Espíritu Santo a que venga ahora el Espíritu, o cosas así. Entonces como que le estaríamos tratando de dar una orden a Dios, podría ser. Sí, algunos piensan así. Solo antes de entrar un poquito más en ese tema, Sí. yo estaba pensando en otro versículo que nos hable. Si va al Evangelio de Juan, capítulo 14, Aquí está. vean los versos 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para Y siempre. otro consolador que esté con vosotros Para siempre. siempre. Entonces, no es una fuerza que va a estar con nosotros, es alguien que nos va a estar consolando, ¿no? Es un ser que estará en nosotros, enseñándonos la palabra de Dios, enseñándonos lo que Cristo enseñó a sus discípulos, que fue lo que escuchó al Padre decir. Entonces es el Padre utilizando el Espíritu y su palabra para que nos recuerde o nos enseñe lo que Cristo dijo. Dios trino manifestándose en su totalidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu, participando juntos en la vida del hombre, como consolador, como un ser que vive en nosotros. Ahora, usted me decía algo de que algunos quieren darle órdenes al Espíritu. O sea, es un poco ridículo, ¿no? Porque es Dios quien nos guía a nosotros, no nosotros quienes podemos darle alguna orden o decirle al Espíritu Santo o a Dios lo que tiene que hacer. Imagínense usted si los hijos mandaran a los padres, ¿cómo estaría todo? Estaría mal. Interesante. Esto me lleva a preguntar lo siguiente que quisiera consultarle. Algo que también es muy utilizado verbalmente, ¿no? Se habla de la unción del Espíritu Santo. Y pareciera que esa unción es lo que hace que nosotros los mortales tengamos ese poder incluso de decirle a Dios, por ejemplo, que venga, que sane a tal persona, o que haga un milagro. Y pensamos en esa unción también como algo que hace especial a alguien dentro de la iglesia. Por ejemplo, al pastor se le llama el ungido de Dios. Ya. Y todo tiene esa connotación de que es algo espiritual y que es el Espíritu Santo haciendo que esa persona sea más especial que otra. También me habla acerca de cómo vive el Espíritu en nosotros, o sea, la diferencia que había en el Antiguo Testamento y la que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la habitación del Espíritu. Acabamos de leer un versículo donde el Señor dice que cuando Él se fuera iba a enviar a otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. Para siempre. Bueno, esa palabra unción significa una vez y para siempre. No hay que tenerle miedo, la encontramos en la Escritura, pero vayamos a ver a qué se refiere. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bien, vosotros tenéis la unción. Observe el verbo en qué tiempo está, presente, ¿verdad? Ya tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sigamos leyendo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad,
sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ya, ahora vamos al verso 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, esta palabra unción es bíblica Ujú. y habla de que nosotros tenemos la unción y que la unción permanece. Muchas veces se la utiliza como que es un momento especial, ¿no? En este momento tienes la unción o en este momento se siente la unción. No, Ujú. no hay misterio, no hay drama que muchos le quieren hacer. Es una palabra bíblica. Vaya al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo Ya. de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sellados es, hagamos la ilustración, Ujú. en el campo cuando un granjero quiere señalar a sus animales, ¿qué hace? Lo marca. Lo marca, ¿verdad? Lo sella, les pone un Hierro. sello en la parte de arriba de la pata, por lo general, con hierro, lo sella y por lo general está el logo Ujú. del dueño o del rancho o de lo que sea. Y dice que ese animal le pertenece. Ujú. Esto es una ilustración, pero es muy parecido a lo que Dios hace con nosotros. Cuando recibimos a Cristo por el Evangelio, Dios sella nuestra vida con el Espíritu Santo. Es en ese momento donde se realiza la unción, donde somos ungidos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, somos sellados con el Espíritu Santo viene a nuestra vida y es lo que estamos leyendo en Primera de Juan. Así Vosotros tenéis la unción. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo como Salvador, vino el Espíritu Santo a nuestra vida, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros y, como dice más adelante en el verso 27, la unción permanece en vosotros. Hay algunos que andan casi que comerciando con la unción. Ujú. Ven, recibe tu unción, ven que vas a tener la unción. No, Sí. la unción la tenemos desde que recibimos a Cristo como Salvador y la función de la unción o del Espíritu en nuestra vida, ¿cuál es? Llevarnos al conocimiento de la verdad para recordar lo que Cristo nos ha dicho. Esa es la función del Espíritu, para eso fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Ok. ¿Cuándo sucedió esto? Libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, 2 más bien, cuando vino el Espíritu Santo al mundo, Que era cumpliéndose lo que leíamos en Juan, cumpliéndose ¿no? la promesa del Señor que enviaría a otro consolador. Otro consolador. Perfecto, muy bien, lo entiendo. Y aún así es a veces difícil entender cómo esto se puede llegar a malinterpretar tanto, ¿no? Por ejemplo, Es molestoso. es molestoso porque, como usted dice, se promete la unción de tal cosa y se cree que solamente ciertas personas son ungidas. Obviamente, como usted lo acaba de explicar, ¿no? El Espíritu Santo viene cuando yo creo Y que- todos somos. y todos somos ungidos. Todos tenemos Pero es la unción. relación, creo yo, la relación que hay en el Antiguo Testamento cuando se hacían ungimientos. A lo con que se aceite, refiere, a lo que quieren a lo que referirse quiere algunas referirse. personas. Obviamente se ungía a un rey, ¿no? Sí, se A una ungió dignidad. se ungió a Saúl, se ungió a David, ¿verdad? A los reyes se Sí. los ungía como algo especial, como escogido. David dice que él no iba a tocar a Saúl porque él no mataría al ungido de Dios. Y quieren hacerlo como que es de la misma forma. Claro. Pero en este caso, en la iglesia, el Espíritu nos unge a cada uno de todos. nosotros. A cada persona que ha creído en Él somos ungidos por Dios. Sí. Entre la iglesia y Cristo, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ujú. Y todos somos iguales ante Él. Diferentes responsabilidades, hay autoridades, Ujú. pero todos somos iguales. Ningún creyente es superior a otro en ningún momento. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. Y todos somos el cuerpo y todos nos necesitamos con diferentes funciones, diferentes responsabilidades. Pero un pastor no puede salir adelante sin la iglesia. Ujú. Y además hay que ver qué don tiene el pastor. Claro. Espero yo que por lo menos
Puede enseñar, redarguir, exhortar, etc. Pero todos nos necesitamos porque Dios nos ha dado dones conforme a su voluntad para el crecimiento de cada uno. No somos seres individuales. Okay. Y por esto mismo, Efesios nos dice, ¿no?, que es nuestra garantía. Es la garantía de la salvación que tenemos. Y como te digo, de que le pertenezco a Dios. Claro. Entonces esto derriba también, o sea, conocerlo me ayuda a pensar en el tema de la seguridad de salvación, porque también se puede ver que hay una relación entre personas que practican o tienen una mala interpretación acerca de la doctrina del Espíritu con su seguridad de salvación, porque piensan que el Espíritu va y viene. Muchas veces va de la mano. Va y viene, y lo pierden y por eso andan en búsqueda. Lo preocupante y lo triste del caso, Johnny, es que las personas que van detrás de la unción es casi que como una droga, ¿eh? Que en una etapa normal están tristes, desmotivados, pero cuando están en una de estas reuniones especiales donde o sea, necesitan eso para sentirse bien, necesitan esa parte emocional para sentirse que están con Dios, y lo que es solamente emoción. Cuando uno está en el Espíritu es como dice el texto de Juan, y la unción permanece en vosotros. Es más, Pablo en el libro de Efesios nos manda a ser llenos, no por momentos, no en reuniones especiales, sino una vida llena, una vida continua de la llenura del Espíritu. Muy bien, entonces es imposible enlazar lo que pasaba en el Antiguo Testamento con lo que nos está diciendo ahora en nuestro tiempo de la gracia. No es la misma unción, no se está refiriendo a la misma unción, no es hacer a alguien especial, a uno entre todos, ni tampoco podemos entender de que el Espíritu, como pasaba en el Antiguo Testamento, que venía, usaba a alguien y se apartaba de esa persona, o hasta que pecara también. Sí, mire, vayamos al Evangelio de Juan. El Señor dijo, os conviene, Juan capítulo 16, ¿no? Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, es conveniencia para el hombre de que el Señor se haya ido y que el Espíritu venga. ¿Qué hace el Espíritu? El Señor como hombre estaba presente en un solo lugar. No era omnipresente como hombre. Como Dios es omnipresente. En este momento el Señor es omnipresente. Puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero Cristo como hombre, Jesús, el Señor Jesús como hombre, ocupaba un espacio, su cuerpo. Entonces Él dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendría el Espíritu. El Espíritu viene en forma de Espíritu, de Dios. Y puede estar, porque Él es todopoderoso, no hay nada que lo detenga, puede estar en cualquier lugar, en el mismo. Entonces el Espíritu está en Johnny, el Espíritu está en David, el Espíritu está en Alain, no sé si en Vladimir estará, si está, ya, el Espíritu está en Vladimir, el Espíritu está en cada creyente. Y el Espíritu también está en otras partes, en donde Él quiera estar. Entonces, os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, para que el Espíritu pueda estar en cada creyente, no en una sola persona. En el Antiguo Testamento, el Espíritu no había venido todavía al mundo para estar en los creyentes, sino que el Espíritu tomaba posesión de una persona. Por ejemplo, el Espíritu tomaba posesión de Saúl. El Espíritu tomaba posesión de David, tomó posesión de Samuel, de Sansón, y hacía cosas extraordinarias, pero estaba, digamos que esta es la persona, el Espíritu venía y estaba sobre. Viene la época de la iglesia y el Espíritu Santo, prometido por el Señor, viene al mundo, ¿no?, para manifestarse en su iglesia, y ya no está sobre, sino está dentro de cada creyente. No solo en una persona, sino dentro de cada creyente. Por eso la Escritura en la primera carta de Juan dice, y vosotros conocéis la verdad y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque conocéis. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu es revelarnos a Cristo en
las Escrituras. Ahora, no con esto vamos a decir que, entonces no debería haber pastores ni maestros, porque el don de ellos es enseñar, Exacto. ¿verdad? Y porque Dios puede utilizar Y Dios va a utilizar para enseñarnos. Pero si la persona es devota al Señor, tiene el Espíritu y empieza a leer la Biblia, va a comprender la Biblia, porque tiene el Espíritu y tiene la Biblia, y es la función del Espíritu. Con eso que usted acaba de explicar, ya veo, o sea, se puede ver el panorama, ¿no?, de lo que ocurre en las iglesias hoy en día, donde sí, efectivamente yo veo como alguien que todavía se cree como un Sansón, ¿verdad?, que en un momento específico el Espíritu viene a él y puede sanar y puede derribar a un montón Los de superhéroes actuales, Exacto. casi, ¿no? O sea, hombres que se quieren dar mayor importancia de la que realmente tienen. Claro. Y cuando lo que estamos aprendiendo, o sea, cada uno de nosotros ha sido ya ungido en el Espíritu. Y perdonado, Johnny. Perdonado. Todo hombre es pecador y no somos dignos del Señor. Así es. Y Él reparte los dones según Él lo quiere. que Él quiere. Antes de pasar a los dones, Y Dios nos ama a todos por igual, ojo. exacto. Se piensa también que cuando se habla de la unción del Espíritu, se habla de una segunda experiencia. Aunque ya lo hemos dicho aquí, pero a veces se hacen actividades en las iglesias para que los que se supone que ya son cristianos, ahora sean bautizados por el Espíritu, por ejemplo. Y en ese bautizo del Espíritu, ahí vamos a entrar al tema, se supone que ahí tienen que manifestar un don espiritual que por lo general se pide que hablen en lenguas. Y ahí sí ya nos metemos en algo. Ya Él está buscando la quinta pata al gato. Es la quita el pata al gato, pero es lo que en muchas iglesias se cree, pero que podemos ver en la Biblia, Johnny, ¿cuál era el Es lo que significado de unción? como que ser Una vez, una vez para siempre, ungido. ungido. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu viene, Así. ¿no? ¿Y cuál es la manifestación de que tenemos el Espíritu en nuestra vida? Gálatas, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe o fidelidad más bien, mansedumbre y templanza, templanza que es dominio propio. Cuando esto empieza a manifestarse en nuestra vida, entonces es porque el fruto está accionando, está trabajando en nuestra vida. Vaya al libro de Efesios. Vamos al mandato. Efesios capítulo 5, versos 15 en adelante, hasta el 20 vamos. A ver, Efesios 5, del 20 en adelante. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. 5:15. Perdón, 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces hay un llamado a la atención. Mira en qué andas. Ajá. Tienes que andar como sabio, no como necio. Pablo está llamando la atención. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchas veces perdemos el tiempo en tonterías. Sí. Pablo dice, aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días en los que estamos son malos, son peligrosos, son problemáticos. Entonces debemos aprovechar nuestro tiempo y dedicarlo a las cosas que realmente tienen importancia y no perder tanto tiempo como lo hacemos. Sí. ¿Sigo leyendo? Hasta el 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces debemos estar pendientes de cuál es la voluntad de Dios. Varias veces el Señor dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, para que no me vaya mal, yo tengo que aprovechar mi tiempo y estar buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tengo que ir a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o capítulo 3, capítulo 3, verso 4, dice, la voluntad de Dios es vuestra... Capítulo 4, verso 3. 4, 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, etc. Y en ese verso, en ese capítulo, en el verso 8, dice, que si no acepto esto, no estoy rechazando al hombre, sino a Dios. Entonces yo tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios. Siga. No os embriaguéis con vino. Pare ahí. Dice, no os embriaguéis con vino, y yo le voy a añadir, en lo cual hay disolución.
para mí, mi forma de ver esto, me habla del mundo, ¿no? Ujú. Que el mundo no controle mi vida, porque el vino lo que hace es controlar, ¿verdad? Claro, La cuando uno se mente, controla embriaga, los movimientos, controla el cuerpo. Entonces, que las cosas del mundo no controlen mi ser. ujú, ¿Por qué? Porque hay disolución. ¿Qué significa disolución? Se desvanece, se es- desaparece. Entonces, yo puedo hacer riqueza en este mundo, se desaparece. Yo puedo hacer fama en este mundo, se desaparece. Yo puedo tener poder, se desaparece. y son cosas que me pueden embriagar, o sea, Sí, controlan mi control. vida. Acuérdese de la parábola del sembrador. El que tiene poca profundidad, el que cae entre piedras, el que cae entre espinos, es aquel que se deja controlar por el mundo. Y Pablo está diciendo, no os embriaguéis con vino, o sea, no te dejes controlar por las cosas de este mundo porque hay disolución. Antes bien, Sed llenos del Espíritu. y esto es imperativo, esto no es opcional, esto es una orden, es Una un orden. mandato. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo me lleno del Espíritu? Exacto. Eh, Porque es un mandato. es un Entonces, si mandato. Pablo me manda a llenarme del Espíritu, ¿cómo me lleno del Espíritu? ¿Qué debo hacer para llenarme del Espíritu? Debo de llenarme de Dios, ¿Quieres de las saber qué hay que cosas hacer? espirituales. Sí. Siga leyendo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un estilo de vida, ¿verdad? Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, ¿no? Entonces, yo tengo que llenarme de la palabra de Dios. Tengo que, ¿dónde me encuentro alabando a Dios, hablando de Dios, cantando a Dios? En cualquier lugar que yo esté, mi vida debe ser totalmente agradecida con Dios y quiere decir que debo tener a Dios en mi mente. Por ahí leí alguna vez que alguien dijo que la oración del creyente, del cristiano, no debe tener un amén. Un cristiano debe estar en un continuo, en una continua oración. Oración. Y si no estoy orando, le estoy cantando, estoy meditando, estoy pensando, Dios, ayúdame, guíame, hago esto, no hago esto, Dios, ¿qué te parece? Dios, cuida a mi familia, Dios, dirígeme, Dios, te adoro, Dios, gracias, Dios, te necesito, Dios, no me gusta. Debe ser una continua comunicación con Dios. De esa forma voy a estar lleno de Dios. Claro, veo ahí claramente es Dios teniendo el control. Dios controla toda mi vida. Si se da cuenta, aquí no se habla absolutamente nada de cosas extraordinarias. Ujú. Que muchos dicen que tiene que haber una manifestación extraordinaria, usted metió el don de lenguas, Sí. para que haya una manifestación del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? Esa es una buena Mire, pregunta. mire y tengamos cuidado con esto. Vaya al libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versos 21 hasta el 23. Se manifestó. Se me cayó el parabrisas. 21 al 23. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, el hacer cosas extraordinarias no es una señal de la llenura del Espíritu, ni siquiera de tener el Espíritu. Porque estamos viendo que hombres que Dios no conoció, lo hacen. Ujú. Cuando va Moisés ante Faraón, va con Aarón. ¿Y qué les dijo Dios? Tira tu vara y se convertirá en una serpiente. ¿Qué hizo Faraón? Llamó a sus magos, Hagan lo mismo. tiraron las varas y hicieron lo mismo. La diferencia fue que la vara de Aarón se comió a las serpientes de los, ¿verdad? Ujú. Pero imitaron. La función de Satanás es imitar a Dios. Satanás quiere imitar en todo a Dios porque es un ángel que tenía mucho poder, que tiene mucho poder. Fue un ángel, ahora es un ángel caído, es el diablo,
que quiere ser igual a Dios en todo, entonces trata de imitarlo en todo porque era un ángel poderoso. Entonces todas estas manifestaciones no son garantía del Espíritu Santo. ¿Qué es garantía del Espíritu Santo? ¿Qué no tiene Satanás que Dios sí tiene? Aparte de que es todopoderoso, ¿qué tiene Dios que Satanás no tiene? Buena pregunta. El Espíritu Santo. Es imposible que Satanás tenga amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No, es imposible que lo tenga, porque Satanás no tiene el Espíritu. Una persona común y corriente no puede tener estas cosas. Ah, pero yo sí tengo amor. Hablamos del amor de Dios, ¿no? Ajá. Existen en la Biblia 3 palabras. Para amor. Amor, eros, amor, el eros no aparece, pero es un significado de la palabra Del amor. lenguaje, sí. Filial, que es el amor de padres, que es el que la mayoría tiene, padre, tío, un parentesco. Y el amor ágape, que es el amor de Dios, aquel amor incondicional que ama sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el amor del Espíritu, que un ser común no lo puede tener. Claro, un ¿no? amor incondicional. Incondicional, gozo, paz. El mundo no lo tiene, eso solamente lo tiene una persona que entregó a Cristo su vida. Y que tiene el Espíritu. Y viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se toma posesión. Entonces, si el creyente empieza a leer la Escritura, empieza a orar, empieza a hacer lo que decía Efesios 5, empieza a crecer espiritualmente y esta manifestación sobrenatural de carácter se va a manifestar. Y ahí podemos darnos cuenta cuando una persona tiene el Espíritu, ¿no? De ahí lo otro es muy peligroso. No es garantía Apartados de mí. Ni siquiera. Hasta milagros. No le dice solo, no os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y pueden hacer milagros. Cuidado. Te hablo algo, el don de lenguas, aunque a mí me encantaría dejar un podcast solo para hablar del don de lenguas, ¿verdad? Porque No solo muchos el don de dicen lenguas. que la manifestación que recibes el Espíritu cuando hablas en lenguas. Mire, no solamente los cristianos evangélicos hablan en lenguas, Hindúes. católicos, hindúes, musulmanes, hay muchas religiones que tienen un nombre especial, ahorita no me acuerdo cuál es esta forma de hablar cuando se habla cosas que no tienen sentido. Tiene un nombre esto que no lo recuerdo, pero bueno, hay muchas religiones que manejan esto. Ahora, ¿un hindú tiene el Espíritu Santo? ¿Un católico no convertido o un evangélico no convertido tiene el Espíritu Santo? ¿O un musulmán tiene el Espíritu Santo? El otro día estaba viendo un documental de una secta, ¿no? De una secta, documental en Netflix. Y era una secta que se apoderaba de unos chicos que eran youtubers, ¿cómo se llama esto? Influencers. Que eran influencers. Y ellos también oraban en lenguas, era parte de su culto. Entonces, ¿cómo podemos discernir el Espíritu? Claro. Aparte de, aunque ya le dije que deberíamos dedicar todo un capítulo para esto de las lenguas. Vayamos a 1 Corintios 13, un ratito, solo para dar un dato ahí. Aquí está. ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Pare ahí. Lenguas humanas sabemos lo que son. Ahora, ¿cuáles son las lenguas angélicas? Que es a la que muchas veces se refiere. Bueno, creo que por evidencia bíblica hay porciones donde se nombra cosas que ángeles dijeron y eran idiomas que los humanos entendían. Yo creo que no existe testimonio de alguien, ni en la Biblia ni en ninguna, que haya estado o que haya presenciado la conversación de ángeles Eso sí ya sería en diferente. idiomas entre ellos, Claro. otros. Creo que eso no existe. Pero lo que sí sabemos es que cuando los ángeles hablaron, el hombre entendió.
Entendió claramente lo que el ángel le estaba diciendo. Ahora, si usted toma este texto de 1 Corintios 13, capítulo 1, siga leyendo ahora sí, siga leyendo. Claro, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Siga, 2 y 3. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor y no tengo amor, de nada me sirve. Bien. Todos estos 3 versículos están llenos de hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración, es un extremo, ¿no? Porque está hablando de, si yo hiciera todo esto y diese mi cuerpo para ser quemado, y si vendiera todo lo que tengo, y si hablara en lenguas humanas, se está yendo a todos los extremos. Sí. Aunque ya dijimos que cuando un ángel habló, el hombre entendió. Pero está hablando de extremos. Sí, esa hipérbole era muy utilizada con los judíos. Ya. El Señor también enseñaba. Sí, enseñó con hipérboles. Y Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, en otras palabras, si yo hablara todos los idiomas, hasta el idioma que hablan los ángeles, y lo hago sin amor, no me sirve de nada todo esto. Para que entendamos un poco más, o los oyentes entiendan, una hipérbole es como cuando un chico le dice a una chica, te voy a bajar las estrellas y las voy a poner a tus pies. Eso es una hipérbole, es una exageración, es algo que es imposible pero que quiere demostrar el gran amor que el chico tiene hacia la chica. No está diciendo que... No está diciendo que son cosas que se pueden hacer o que suceden, ¿no? Eso es una hipérbole. Entonces, que en el libro de los Hechos, los primeros creyentes, cuando viene el Espíritu Santo, hablaron lenguas, es real. Pero si usted analiza el capítulo 2, vamos a darnos cuenta que todas esas lenguas eran idiomas perfectamente entendibles. Luego sigue avanzando el libro de los Hechos y hay algunas manifestaciones de gentiles, de judíos de otros lados, de samaritanos, que en algunos casos hablaron en lengua así. Era una identificación porque los judíos, para ellos eran el pueblo escogido de Dios, y que un gentil tenga esa misma manifestación del Espíritu, ¡wow! Entonces era la prueba de que la iglesia no era solamente de judíos, sino de judíos, gentiles, samaritanos, etc. Y el Señor estaba haciendo una sola cosa, enseñándoles a los apóstoles que el mismo o la misma manifestación del Espíritu se daba tanto a judíos como a gentiles o samaritanos, ¿no? Pero, a ver, y le voy a hablar de mi ejemplo. Yo tengo 32 años de convertido. Eso sí. De convertido. Y en mi vida he hablado bueno, aparte de hablar un poco de inglés, en mi vida he hablado una palabra ni un idioma extraño, y le puedo asegurar que tengo el Espíritu Santo en mi vida. No por lo que yo digo, yo sé que está y aparte porque la Biblia me lo dice, ¿no? Pero jamás he tenido una experiencia sobrenatural. He visto cosas, Dios me ha respondido. Hemos pasado momentos durísimos con Rebeca el mes pasado y Dios me ha respondido muy evidentemente. Yo no puedo negar la respuesta de Dios en cosas sobrenaturales, extraordinarias, ¿no? Entonces sé que Dios está en mi vida porque me responde cuando le pido, cuando le clamo, cuando me humillo, pero jamás en mi vida he tenido una experiencia de hablar un idioma extraño. Para hacer eso se lo tienen que haber enseñado. O sea, tienen que creerlo, ¿no? Claro. Pero deme un versículo que diga que para manifestación del Espíritu es hablar en lenguas. No hay. Correcto. Entonces, el Espíritu podemos decir que se manifiesta cuando yo vivo al Señor, su palabra, y los frutos es el fruto del Espíritu, sí, el carácter del Señor Jesucristo en mi vida. Pero veo también que según los dones espirituales, que como usted dice puede ser otro episodio, sí se puede manifestar algo físico.
Por ejemplo, el don de lengua, o sea, era algo físico, hablar otro idioma. Claro, claro que sí, eso no, Eh, no lo vamos a negar, no La lo Biblia podemos habla negar. también del don de sanación, ¿verdad? De profecía, pero ese es otro tema porque hay que ver, usted me hablaba de los dones vigentes y los no vigentes. Vaya un ratito a Evangelio de Juan capítulo 15. Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Con Él llevamos fruto. Separados de Él, imposible. ¿De qué fruto está hablando? Personas, almas, No necesariamente. Estamos hablando del Espíritu, del fruto espiritual. Sin Él, cuando pecamos, Johnny, ¿qué perdemos? comunión. Comunión. Y si no tengo comunión con Dios, no hay paz, no hay gozo, no hay fidelidad, no hay el fruto del Espíritu. fruto. Pero si estoy con Él, el fruto del Espíritu, mejor dicho, con Él puedo estar llenándome del Espíritu. Si hay pecado en mi vida, estoy contristando al Espíritu, eso quiere decir apagando el Espíritu. Ahora lea el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se glorifica al Padre? Haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias. ¿Quién se glorifica cuando se hace milagros y cosas extraordinarias? En general, el que hace el milagro. El que lo hace. Coge importancia y fama. Bueno, pero ¿qué es lo que Cristo quiere? Que Él sea glorificado. Versículo 8. Que nosotros permanezcamos, dice, que sea glorificado el Padre. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo le llevo fruto a Dios? El fruto del Espíritu Santo. Solamente lo puedo hacer con Cristo. Sin Cristo, imposible. Porque Cristo es la fuente. ¿Y cómo? Si me amas, guardas mis mandamientos. La única forma de llevar fruto es involucrarme en lo que Dios dice, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, la oración, las reuniones, etc. Para llevar fruto al Padre, que es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ser lleno del Espíritu no se va a manifestar en que, por ejemplo, me caiga, que sea puesto en un estado de inconsciencia, ni que se arme un desorden, sino más bien estamos hablando de orden en la vida, de ser usado por Dios con los dones para predicar el Evangelio. Es la evidencia. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos de que alguien se tiró al piso o cayó en el piso y empezó a temblar? No. Que cayó al piso. ¿Qué ejemplo bíblico tenemos? Pablo, cuando se le aparece Cristo, es una visión tan extraordinaria, una luz que cae, tremenda porque experiencia. Aparte queda ciego. Tremenda experiencia, ¿no? Estamos hablando de una cosa excepcional. Pero ¿quién en la Escritura ha caído, ha tenido estas tembladeras, o empiezan a reírse? Todo esto tiene un trasfondo, y aunque usted no lo crea, se originó en el norte de América, en Canadá, en una conferencia donde mucha gente que había sido hinduista se convierte al cristianismo y se hace una mezcla de lo que es nueva era con cristianismo. La nueva era practica mucho estas cosas de hipnosis y cosas así. ¿Sabe quién sería un muy buen predicador según todas estas doctrinas? No sé si usted recuerda, había un hombre famoso, no sé si usted lo puede decir en redes o no, Tony Camo. Sí. Y el otro día también veía unos videos. Esta gente venía y le hacía así y lo dormía y le decía cacarea y cacareaba y le decía cante y cantaba y le decía ríete. Bueno, es muy parecido a lo que se hace. Claro, le ponen el nombre de Dios y con amenazas y un ambiente de música espectacular y le dicen que es Dios y Dios.
A mí me da mucha pena, pero no hay fundamento bíblico para nada de estas cosas. Más bien, la Biblia lo que me enseña es que cuando el Espíritu Santo está en mi vida, viene lo que Satanás no puede hacer: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia. Todo el fruto del Espíritu Santo se pone a manifiesto. Y el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Y advierte contra los que hacen todas estas cosas espectaculares. Entonces, 2 más 2 es 4, Johnny. Así es. La última pregunta que iba a hacer es cómo me ayuda esto en mi vida cristiana, pero usted lo acaba de decir, no caer en este error, no caer en estas falsas expectativas, porque creo que a muchos les podría frustrar estar en una iglesia y no sentir lo mismo, ¿verdad? O sea, no sentir esa euforia que todos están teniendo y que todos hacen algo para manifestar el Espíritu. El Señor dice algo que es muy claro, que está en el Evangelio de Juan capítulo 8. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el mandato? Permanecer en la palabra de Dios. Hay muchas personas que, y el ser humano en general, le gusta lo extraordinario, lo espectacular. Pero si yo quiero ser libre de verdad, tengo que ir a la palabra de Dios. Y no dejarme llevar por lo que los hombres hacen. Lo hemos dicho alguna vez. Si yo quiero creer en todos esos milagros y esas cosas, porque dicen que vienen en nombre de Dios, ¿por qué no creo en otros hombres que también hacen señales, milagros, solo que no vienen en nombre de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que seguir lo que dice la Biblia, que es nuestro juez. Y ahí cada uno puede seguir a quien quiera. Correcto. Bueno, entonces hemos tratado de exponer lo que significa vivir en el Espíritu, no siguiendo las tradiciones, porque se ha vuelto tradición, cultura dentro de las iglesias, sino más bien encontrar el verdadero significado de qué es vivir en el Espíritu. De pronto usted nunca ha hablado en otro idioma, nunca se ha caído, nunca alguien le ha tocado la cabeza, Johnny, pero si está viviendo en obediencia. sé que nos alargamos, ¿no? Pero ¿cuántas veces he escuchado de personas que dicen: bueno, yo me caí porque vi que todos se caían y yo no quería quedar como diablo, pues, ¿no? Todos se caen menos yo, también me tiro al piso. O todos se ponen a temblar porque... nunca alguna vez escuché que había una escuela para hablar en lenguas y que le dicen que repita una palabra tantas veces, así cualquier lengua se traba. Claro. ¿No? Y no es que está hablando en lengua, sino... Y otros le dicen: lo primero que te viene a tu mente, eso empieza a hablar. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún momento, en ningún lado de la Biblia dice eso. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y con eso tampoco queremos decir que el Espíritu Santo no se manifiesta. Por supuesto que el Espíritu Santo se manifiesta y tiene poder. No hay poder más grande que el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y nosotros aquí predicamos el Evangelio y mucho. Y cada persona que se convierte, ¿cómo no vamos a creer en el poder de Dios? Yo me he pasado un mes entero orando por la salud de mi hija, porque creo en un Dios que sana. Y yo estoy seguro que Dios intervino y puso sus manos y ha sanado a mi hija. Ojo, no la ha liberado de la enfermedad, pero sí de los síntomas y de muchas cosas que yo he visto, como Dios ha ido aliviando, sanando y calmando. Entonces yo creo en un Dios de milagros, pero yo no le voy a creer al hombre que me viene con sus trampas. Yo le voy a creer a Dios. Así es. Bueno, excelente cierre de este programa. Esperemos que usted se sienta desafiado realmente a vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Son cosas que se nombran en la Biblia. Y que su desafío sea ese: caminar su vida cristiana, espiritual, conforme a lo que Dios dice, y que eso sea lo que se reproduzca en usted y en las personas que también usted pueda hablarles del Señor. Vamos a terminar orando. ¿Quiere decir algo más? Sí, una cosa más. Hay que observar mucho a las personas. Por ejemplo, todas estas personas que hacen señales, milagros. Observemos su matrimonio. ¿Cómo está?
cómo se lleva con su esposa, sus hijos. ¿Cómo es su relación en la iglesia? ¿Son humildes, son sencillos? Hay mucha gente que hace estas cosas, ¿verdad? Son hombres que desobedecen a Dios y se han divorciado de sus esposas. Son hombres que no respetan, que se creen más importantes que otros. Tengamos mucho cuidado. Y que exigen pleitesía a veces a las Pleitesía, y hablan mucho de dinero. Y le dicen a las personas lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Incluso Entonces, algunos dicen lo que tiene que vender, lo que no tiene que vender, sí. y qué hacer con sus negocios. Entonces, tengamos mucho cuidado y observemos el estilo de vida que lleva esa persona. ¿Cómo está en su familia, en su hogar? ¿Es humilde, es sencillo? ¿Cómo vive? ¿De qué vive? Mucho Hay cuidado. que tener cuidado. Más advertencias, oremos, Johnny, porque ya nos hicimos tarde. Ok. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad y el hombre es engañador. Que todas las personas que vean o escuchen este video, Señor, sean humildes y se dejen llevar por lo que tu palabra dice. Y algunos puedan sacudirse de los engaños y de las habladurías del hombre. Tu palabra está llena de advertencias sobre estos hombres vanidosos, amantes de lo malo y del dinero. Señor, ellos están en tus manos. Tú guarda y cuida a los tuyos, que tu palabra sea clara, contundente y que dé libertad a los que están cautivos y salvación al que necesita ser salvo. Nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos. Limpia nuestro corazón y ablándalo para tu palabra y endurécelo para lo que no viene de ella. Cuídanos, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.